Muy buenos días, un gusto saludarlos un domingo más. Hoy día vamos a estudiar capítulo 3 nuevamente. Ustedes saben que el texto es largo, así que vamos a profundizar en un aspecto del capítulo 3, la segunda parte, por así decirlo, donde si ustedes ven ahí el texto en sus Biblias, hay una parte en que se cuenta el relato de la sanidad de este cojo, que dicho sea de paso, a través de otro pasaje, más adelante podemos ver que tenía más de 40 años. Por tanto, era una persona que era conocida por el pueblo, en una puerta que era conocida en el pueblo también, era parte del paisaje, por así decirlo. La gente sabía lo que estaba pasando ahí, y fíjense, era un lugar donde se oraba, era un lugar donde se oraba a Dios. Sin embargo, muy probablemente este hombre había perdido la esperanza de ser sanado, o no sabía por qué estaba viviendo esto. De hecho, lo que estaba pidiendo ahí en el templo ni siquiera era una palabra ni sanidad, estaba pidiendo limosna. Y pensó que los discípulos, que Pedro y Juan, iban a hacer lo mismo con él, o sea, darle una nueva limosna. Y pensó que lo especial que le iban a dar quizá era una suculenta suma de dinero que le iba a ayudar en toda su vida, o bien que iba a poder ayudar a paliar necesidades más cotidianas. Pero lo que les dio Pedro y Juan fue el Evangelio. No solamente fue la sanidad, fue el Evangelio, fue a Jesucristo. O sea, es el máximo tesoro que podemos tener, es el máximo bien que podemos tener, es el máximo don que podemos tener. Ustedes saben que con el paso del tiempo hemos enseñado que el Evangelio, bueno, una forma explicativa de decirlo, más didáctica, podemos decir que tiene 5 puntos. ¿Se recuerdan de esos 5 puntos, los que están en discipulado o estuvieron en PCM, de cómo poder escribir el Evangelio? Y voy a hacer un repaso de eso. Es importante que entendamos que podamos definir el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, el Evangelio no es una noticia más entre muchas, no es una noticia más que podemos creer o que nos sirve para algo de una bondad relativa. No, es la única gran noticia que podemos creer, que resuelve el problema más profundo del ser humano, que es nuestro pecado, nuestra rebelión frente al Señor. Entonces, lo que debemos recordar es el Evangelio. Y a mí me asombra, porque ustedes ven ahí los relatos de Lucas en cuanto a los sermones de Pedro, y Pedro no pierde la oportunidad de comunicar siempre el mismo mensaje. Ustedes van a ver después que nuevamente Pedro es después apresado, es amenazado, y vuelve a predicar exactamente el mismo mensaje. Y uno dice, ¿Pedro no sabía otro mensaje? ¿Pedro no sabía más de la Escritura? No, es que Pedro entendió que el mensaje, el hilo conductor, lo que puede, en nuestra cosmovisión incluso, es construida por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es saber que Dios, es saber quién es Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es creador, que es poderoso, que es un Dios misericordioso, lleno de verdad, de justicia, pero también es reconocer quiénes somos nosotros, es reconocer que somos criaturas de Dios. No somos, no somos entes diferentes a Dios en el sentido de que no nos debemos a Él en adoración y en honra. Sí, somos criaturas de Él, somos distintos de Él, obviamente, porque Él nos creó y debemos honor y gloria a Él. Debemos partir desde ahí, pero lamentablemente, por causa del pecado, lo que hemos hecho es olvidarnos del Dios justo, olvidarnos del Dios santo, olvidarnos del Dios todopoderoso, olvidarnos del Dios autor de la vida. Y uno dice, ¿quién se olvidó? Se olvidó Adán, pero también nosotros. Nos olvidamos constantemente de este precioso mensaje del Evangelio. Olvidamos constantemente del máximo bien que tenemos en Él. Y ahí recordaba una canción, una alabanza, un himno que cantábamos la semana pasada, que se llama Alcancé salvación. Y este himno fue obviamente eh, compuesto en una circunstancia adversa.
una circunstancia de dificultad, de pérdida, una circunstancia de incluso de muerte y de aflicción. No voy a contar la historia, porque la historia es muy buena, si quieren la buscan. Pero ¿saben qué? Lo que cantaba esta persona, lo que escribió esta persona es lo central de la vida humana. Puede pasar todo alrededor de nosotros, puede caerse el mundo, pero hay algo que podemos cantar y podemos celebrar y podemos gozarnos. Alcancé salvación. Alcancé salvación y ni siquiera alcancé por mi propia obra, por mi propia gloria, no alcancé por mis propios méritos, alcancé porque me dieron la salvación. Es aún más glorioso, porque me regalaron la salvación por gracia, porque alguien la alcanzó por mí, porque Jesucristo fue quien murió por mis pecados. Y por eso, entre comillas, alcancé salvación. Entre comillas, porque no la alcancé yo. Pero sí, es como que el Señor me dio la salvación. Y eso es lo que podemos contar y cantar y alegrarnos. Entonces, Pedro, de la misma perspectiva, lo que enfatizó cuando fueron a preguntar qué pasó acá, por qué fue sanada esta persona, ustedes son diferentes, son especiales, y Pedro dice inmediatamente, no se admiren de lo que está pasando. Esto es algo natural del poder de Dios en la vida de las personas. Dios decide sanar a las personas en su soberanía, sí. Si Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer y Él lo va a hacer, sencillamente. Entonces, no se asombra de esto. De hecho, esto es parte del Evangelio. Eh, no digo que siempre vamos a ser sanados aquí y ahora, pero siempre Dios nos promete sanidad a quienes son hijos de Dios, aunque sea, digo, cuando estemos en su gloria. ¿Es ahora o después? Pero entonces, ¿siempre Dios promete sanidad a su pueblo? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿siempre es ahora? No siempre. Por eso que en el texto dice, y Dios en su misericordia, después dice, mostró sanidad por completo delante de ustedes. A veces Dios no obra sanidad delante de nosotros, pero un día veremos su plena sanidad delante de su trono y cada uno de nosotros seremos plenamente sanos. Tenemos con vida y vida abundante, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo. Y recuerdo un himno muy antiguo que dice que allá no habrá tribulación, no habrá pesar, ningún dolor. Y cuando estemos morando allá, diré, aquí no hay tribulación. Así va a ser allá. Así va a ser en su gloria, así va a ser en su reino. Y esa debe ser nuestra esperanza, que es algo futuro, pero debe impactar nuestra vida hoy. Entonces, hay dos cosas que deben impactar nuestra vida entonces. Nuestra salvación, que es un regalo de Dios por gracia, por la obra de Jesucristo. Y además que saber de que todo sufrimiento que tengamos acá es momentáneo, es pasajero, porque a un día acabará todo nuestro llanto, nuestro dolor, nuestro gemir, nuestra desesperanza va a acabar por la gracia, por la gloria de Dios en su redención consumada. Entonces, Pedro, ¿qué fue lo que hizo? No enfocó en sí mismo, porque típico, ustedes pueden ver movimientos religiosos en que se ofrecen eh, milagros y sanidades como énfasis central del Evangelio. Y Pedro dijo, no, ese no es el énfasis. Tampoco es la persona, tampoco es quien lo hace. De hecho, Pedro dijo, ¿por qué se maravillan? No es por nuestra piedad, por nuestra capacidad personal, es por el Evangelio, es por Cristo. Entonces, el énfasis del mensaje del Evangelio, ¿quién es? Es Cristo. El centro del mensaje del Evangelio, ¿quién es? Es Cristo. Y eso a veces lo sabemos, pero a veces la vía práctica se nos olvida. Porque a veces pensamos que el Evangelio es acerca de mí, acerca de yo, me, mi, mi, yo, me. Y todas las combinaciones que usted quiera decir. Pero no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del yo, se trata de Dios, de Cristo el Señor. Él es el centro del mensaje del Evangelio, pero a veces se nos olvida. A veces pensamos que Cristo es un amuleto. A veces pensamos que Cristo no está a disposición mío como si fuera un dispensador de bendiciones.
¿Te digo algo? Él es la bendición perfecta. Con Él estamos completos. Con Él estamos seguros. Con Él estamos saciados completamente. Con Jesucristo es suficiente. Él nos basta. Pero a veces pensamos que Dios o Jesús es solamente una vía para alcanzar mis propios medios. Y aquí voy a citar una canción secular, una canción que quizá alguno de ustedes ni conoce, porque no es un artista muy querido en ciertas oportunidades. Pero si usted escucha de repente la radio por ahí, pone, no sé, pone radio y escucha música romántica, se va a dar cuenta que hay una canción de un autor, Ricardo Arjona, que fue muy famoso por el tema de, que vino justo para el terremoto de acá en Chile, el 2010. Y él tiene una frase que me parece buena sacar aquí a relucir, no por la canción, sino porque refleja bastante bien la idea de a veces cómo nosotros nos relacionamos con Dios, que dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Profundo, ¿ah? No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Y esa frase, es decir, ¿sabes qué? Es que tú no estás enamorado de mí. Es que en realidad a ti te gusta estar conmigo simplemente. Y en realidad tú estás enamorado más de ti mismo que de mí. Y uno dice, esa frase, que es una frase de una canción, solamente de manera ilustrativa nomás, ¿aplicará también a veces para nosotros en nuestra relación con el Señor? Muchas veces sí, porque el Señor quiere ser el centro realmente. Él quiere que estemos enfocados real y profundamente en Él. Él quiere que Él sea nuestro motivo de gozo, de gloria, de alegría, de paz. Que Él sea todo en la vida. Pero a veces usamos a Dios. A veces queremos que Él esté en pos de mis planes, de mis sueños, de mis propósitos. Pero Él dice no. Entonces, esta historia y esto que pasó realmente en la iglesia primitiva nos da cuenta del centro de la vida y el mensaje de los discípulos. Entonces, ¿qué hubiese hecho quizá un apóstol moderno? Estos apóstoles que se llaman apóstoles, pero no son apóstoles en realidad. Hubiesen enfatizado probablemente en la sanidad de milagros. Hubiesen enfatizado probablemente en su propia persona, en su propio ministerio, en su propia obra, su propia capacidad. Pero fíjense en quién enfatiza Pedro. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Le dice, ¿sabes qué? Este es el mensaje antiguo. Este es el mensaje del Padre de la fe. Este es el mensaje que por la gracia de Dios recibió Abraham, Isaac y Jacob. Él, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, que es el centro de la historia de redención. Y dice, Jesús no apareció nomás ahora, dice, Él fue anunciado desde antes. Y Él es autor de la vida. O sea, nos está poniendo en perspectiva de quién es Jesús. Pero a veces se nos olvida. Y aquí vemos que Dios santo, justo, misericordioso, nuestra condición rebelde, apartado de Él, pecador, que queremos nuestro propio bien fuera de Él, necesitados del Señor, necesitamos de Cristo el Señor. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Dice, este Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Ustedes ven la historia, contar los evangelios, en que Jesús estaba siendo liberado por Pilato, pero el pueblo pidió, no, 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 entréguenos a Barrabás. Queremos que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Crucifíquenle, dice. Mas vosotros negaste al santo y al justo. O sea, nos damos cuenta que a quien negaron no era una persona común y corriente, no era solamente un hombre,
Era plenamente Dios y verdaderamente hombre. Dice, al santo y al justo. Y pediste que se os diese un homicida. ¿A quién? A Barrabás. Y mataste al autor de la vida, o sea, el creador de todas las cosas. Aquí no estamos hablando de alguien que tuvo su comienzo, su origen cuando nació en Belén. No, es un autor eterno. O sea, Él es Dios verdadero, a quien Dios el Padre ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Saben qué? Por la fe en su nombre, en este glorioso nombre, en el Creador, en el Santo, en el Justo, el Autor de la vida, en Él, a este, el ciego, que vosotros veis y conocéis bien, se dice, y conocéis, ¿cierto? O sea, ustedes saben quién es. Él no puede ser un impostor. Esto no es algo que fue planeado. Esto no fue un show. Esto es verdadero. Ustedes lo conocen a este hombre. Él le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. La pregunta es, ¿Dios nos ofrece completa sanidad por la fe en Él? La respuesta es sí. La pregunta es ¿cuándo? ¿Es ahora ya, en presencia de todos vosotros, o en su gloria? Y Dios es soberano. Dios es soberano por sobre esas circunstancias. Y muchas veces Dios obra en sanidad en este tiempo, aún, porque este mundo racionalista a veces arranca de eso, y arranca de los milagros, y arranca de todo lo que suena sobrenatural en la Biblia, y quiere explicarlo de manera natural, de manera racionalista, y no calza, y dice, no, expliquemos de una forma simbólica entonces. ¿Saben qué? Este es un hecho histórico, real, conocido por todos. Vemos que el Señor obra la historia de redención, pero a veces Dios obra sanidad completa. Y gloria a Dios por eso. Y a veces Dios obra sanidad completa en este tiempo y a veces Dios obra sanidad completa en su gloria. En ambas podemos decir tranquilamente, en el poder del Espíritu Santo, no importa mi salud física hoy. Lo que importa es que alcancé salvación por gracia. Dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, los enfrenta nuevamente al Evangelio. O sea, no pierde la oportunidad al mismo mensaje del Evangelio, pero Dios ha cumplido así lo que había hecho antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, Cristo había sido anunciado antes, Jesucristo había de padecer, y eso estaba anunciado y además estaba decidido en la eternidad, en el pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que el Cristo había de padecer. Esto no fue un plan B, esto fue el plan eterno del Señor. Pero dice, así que arrepentidos y convertidos. Nosotros somos los responsables de que Cristo fuera a la cruz. Nosotros. Fue por nuestros pecados. ¿Y qué nos demanda Dios? ¿Que fuéramos nosotros a la cruz? No. Demanda que nosotros nos arrepintamos y seamos convertidos de nuestros malos caminos. Fíjense cómo llega de una sanidad a esto. Y es el mensaje que estamos enfatizando hoy. Una vez más, es mostrar a Cristo el Señor como el soberano. ¿Y qué nos demanda a nosotros? Arrepentimiento y conversión. ¿Qué significa arrepentimiento? El dolerme por el pecado, dolerme por arrancar de Dios y decir, oh, ok, hasta aquí no más, y voy a devolverme de mi mal camino. Si iba hacia tal dirección, ahora hago un real vuelco, 180 grados, por la gracia de Dios. Ni siquiera sé cómo voy a llegar, ni siquiera sé cómo me voy a poder dar vuelta, porque es un trabajo para mí. Por Señor, enséñame, ayúdame, Señor, transfórmame, para que mi corazón sea convertido a ti. A veces queremos nosotros cambiarnos a nosotros mismos y ponemos metas y planes y ponemos autodeterminación. Muy bien, pero ¿saben qué? Lo que demanda es un arrepentimiento primero del corazón, el reconocer delante de Dios que hemos pecado, que nos hemos alejado de Él, que nos hemos alejado de su mensaje y su evangelio, que prontamente
hemos querido encontrar otros bienes, otras buenas noticias, otros evangelios, otros falsos evangelios, en lo cotidiano, no solamente en una herejía, sino en lo cotidiano. Y Dios nos dice, no, vuélvete al camino, enfócate en mí, pon la mirada en Cristo, fija tu mirada en Cristo, arrepentimiento y conversión. Dice, para que sean borrados completamente vuestros pecados. Esta es la oferta de salvación. Y es por fe, es por gracia, por fe en Cristo, demanda arrepentimiento, no demanda seguir igual, pero eso es la obra genuina del Espíritu Santo que nos guía a estar en comunión con el Señor. Y fíjense, dice, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. O sea que en realidad nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra vida sea Dios mismo. Pero fíjense lo que dice ahí, de la presencia del Señor vengan esos tiempos. Y venga esa experiencia del Señor de estar en paz, en comunión con Él. Pero a veces nosotros buscamos nuestra propia estrategia de buscar refrigerio, de buscar tranquilidad, de buscar reposo. Pero dice de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces vemos acá que en quién enfatiza. Enfatiza Pedro en Jesús. ¿Quién es el centro de la historia de redención? Es Jesús. ¿De quién hablaron los profetas? De Jesús. Dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. O sea, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Incluso Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. O sea, dice Moisés, que es el gran profeta del pueblo de Israel, dice, Él le levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, pero en realidad es superior a Moisés, porque dice, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y esto es una cita del Antiguo Testamento. O sea, ya estaba anunciado, Moisés mismo estaba anunciando a ese gran profeta que habría de venir. Y de hecho, después dice Pedro, y entendiendo todo el Antiguo Testamento, con clave interpretativa, dice, Cristo es la clave interpretativa, porque incluso desde Samuel en adelante, eh, cuantos han hablado, todos han anunciado estos días y a Cristo. Y les dice, ¿saben qué? Vosotros sois los hijos de los profetas. Si tú has entendido el mensaje del Evangelio, somos los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Hay una continuidad ahí del pacto. El pacto no es abolido, el pacto no para, no cesa, continúa diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en Jesús. O sea, quien tiene a Jesús como Salvador ha sido bendito. Y Él es nuestra bendición. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Podría agarrar este texto y enseñarlo, enfatizando solamente en cuanto a la sanidad. Pero ¿cuál es el énfasis del texto? Enseña acerca de Jesús y de la salvación. Enseña acerca de Jesús, el centro de la historia de redención. Entonces, ¿en quién tenemos que enfatizar nosotros? ¿En quién? En Cristo el Señor, en toda circunstancia de nuestra vida. Y aquí quiero que vayamos a la práctica. ¿En qué estás pensando cotidianamente? ¿Qué ha robado tu sueño? ¿O qué ha robado tu tiempo? ¿O en qué has invertido o involucrado tu corazón durante estas semanas? ¿En qué? ¿Trabajo? ¿Problemas? ¿Preocupaciones? ¿Enfermedad? Cada una de ellas son importantes y nos duelen, nos afectan, estoy claro. Pero si nos dice, ¿sabes qué? Está bien. Fija tu mirada en Jesús. Ponlo ahí, delante del Señor. Esa aflicción, ese dolor,
esos pensamientos, esas ideas, ese montón de ideas que están en tu cabeza, entrégala al Señor. Y que de la presencia del Señor venga su paz y su consuelo y tiempos de refrigerio y tiempo de arrepentirnos en ese sentido, de soltar, de dejar de pensar en lo que hemos estado pensando. Señor, aquí estoy, Señor, por favor, quiero que tú seas el centro de mi vida, sea el centro de mi existir, de mi historia, de mi misión, de mi propósito. Por favor, Señor, no quiero que el trabajo se lleve mis mejores horas o se lleve mi proyecto de vida, que una situación o persona o lo que sea. Señor, aquí estoy para que tú seas el centro de todo. Entonces, como dice una alabanza, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en el Señor, el Salvador. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú cariñosamente nos muestras que tú eres el centro de la historia. Tú eres el creador. Tú eres quien nos salvó. Y tuyos somos, Señor. Y por ti y para ti vivimos. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia podamos vivir con esa claridad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, de que tú realmente eres el centro de nuestra existencia. Te pido que tú llenes todo, que tu presencia llene todo. Y en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros corazones sean llenados por tu gracia, por tu verdad, por tu amor. Que tú seas el centro de nuestras vidas, nuestro corazón, de nuestras oraciones, de nuestra historia, de nuestra misión y de lo que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.